Yo comienzo mi presentación que titulo La competencia de alfabetización visual y los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, decir que, como todos y todas sabemos, en el año 2015 la UNESCO publicó el listado de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible como un listado con una serie de finalidades entre las que estaba garantizar y asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los seres humanos y también el intentar dar posibles soluciones a los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo las desigualdades sociales y de género, o como por ejemplo la producción y el consumo sostenible. Como sabemos, es un listado de 17 objetivos, cada uno de ellos divididos en diferentes metas. Pues bien, otro de los objetivos que tiene este listado es el de una educación de calidad, desde donde se trata de implementar que el estudiantado y el alumnado conozca dichos objetivos y las diferentes maneras de ponerlos en práctica. Y concretamente yo quiero leer un fragmento de este cuarto objetivo que dice así. Dice: de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Pues yo creo que es importante esta última parte en la que se reconoce el valor de la cultura al desarrollo sostenible, ya que esta, la cultura en sus múltiples facetas, implica el desarrollo de habilidades cognitivas, de emociones y favorece la conformación de opiniones propias y del pensamiento autónomo, lo que hace de ella, de la cultura, un instrumento imprescindible para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en el currículo de cualquier nivel educativo. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor para ver cómo la cultura visual ha proliferado en nuestra sociedad y por ello la alfabetización visual se convierte en un requisito imprescindible para que los individuos puedan ser capaces de integrarse de manera correcta en un entorno en el que las imágenes y los medios visuales predominan. Pero, sin embargo, seguimos centrándonos casi exclusivamente en educar al estudiantado y al alumnado en competencias únicamente de alfabetización textual. Esta incongruencia entre la realidad y las decisiones educativas supone un problema para aquellas personas que pretenden integrarse de forma competente en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por esto, la intención de mi presentación es, en un primer lugar, hacer una breve revisión de qué importancia se le da a la alfabetización visual dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y además tratar de evidenciar la importancia de esta para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para hacer esta revisión de la importancia que se le da a la alfabetización visual dentro de los ODS, decidí hacer una revisión de una base de datos que se confecciona a raíz de la publicación de estos, que se titula Base de datos de prácticas efectivas de alfabetización y aritmética. Aquí tengo una captura de la base de datos. Bien. Y he podido ver que en ninguno de los casos de estudio que esta base de datos presenta
La alfabetización se especializa en alfabetización visual. Y es más, ni siquiera aparece nada referente a lo visual en ninguno de los posibles bloques de filtro que la base de datos propone. Una de las posibles agrupaciones de filtros, por ejemplo, uno de los posibles bloques que aparecen aquí, es titulado Educational Systems, Levels and Facilities. Y dentro de este bloque aparece un filtro llamado Audiovisual Aids. Pues bien, si pinchamos aquí, que Audiovisual Aids puede sugerirnos, ¿no?, que tiene algo que ver con la imagen, si pinchamos aquí, el número de referencias que obtendremos será 0. Para seguir buscando, hay otro bloque de posibles filtros titulado Subjects, y dentro del cual aparece un filtro llamado Cultural Education, lo que también me hizo pensar que podía resonar a algo referente a la imagen. Pues bien, al pinchar aquí en Cultural Education obtendremos 3 referencias, pero igualmente ninguna de ellas ni mínimamente relacionadas con la alfabetización visual. Pues ya que me parecía imposible pensar que en ningún sitio de esta base de datos se tratase este tema, decidí directamente en el buscador introducir la palabra image y obtuve una sola referencia que no estaba clasificada, curiosamente, con ninguno de los filtros que he mencionado anteriormente que podían resonar a imagen. Este caso de estudio se centra en el nivel educativo adulto, es decir, de 15 años en adelante, y dice que trata de, y vuelvo a citar, combatir el analfabetismo enseñando a los estudiantes a leer, escribir y contar de forma interactiva mediante el uso de imágenes, sonidos y textos informáticos. Se trataba de que el estudiante o usuario aprendiese viendo imágenes, escuchando sonidos, emitiendo palabras por un micrófono, escribiendo letras y palabras en un panel de escritura, una pantalla táctil o una tableta. Pues bueno, yo creo que ya el simple hecho de que se trate de poner en práctica un tipo de aprendizaje de forma multimodal ya es destacable, puesto que no suele ser lo habitual. Pero igualmente yo creo que hemos podido deducir por este fragmento que he leído que el elemento central de esta referencia sigue sin ser enseñar a las personas a leer imágenes. Y por lo tanto podemos volver sobre la misma problemática que vengo planteando hasta el momento. Y esto es, si ahora mismo la intención es que las personas traten de adquirir cualquier tipo de actividad mediante imágenes, estas han de saber leerse y, por lo tanto, las competencias de alfabetización visual deben haber sido adquiridas. Y, por lo tanto, podemos ver una vez más cómo la lectura e interpretación de imágenes o bien queda relegada a un segundo plano o bien se da por adquirida como si de una capacidad innata se tratase. Pues, no contenta con lo poco que he podido obtener tras la revisión de esta base de datos, decidí echar un vistazo a un apartado de la página web de la UNESCO titulado Crónicas ONU, que es una especie de repositorio de artículos. Y en el buscador de esta base, de este repositorio, introduje las palabras Visual Literacy y de nuevo obtuve 0 resultados. A continuación introduje Literacy a secas y el resultado fueron 2 referencias. La primera de ellas estaba titulada La alfabetización mediática e informacional como medio para prevenir el extremismo violento. Esta sin fecha de publicación. Pues bueno, antes de nada yo creo que es importante mencionar que la publicación de esta referencia que ahora voy a comentar no tiene absolutamente nada que ver con la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo simplemente la menciono porque es el único testimonio de alfabetización visual que he podido encontrar en esta página web y por eso me parecía que era interesante comentarla.
Pues el autor de este texto, de esta referencia, saca a relucir la importancia de abordar la alfabetización mediática para promover el respeto entre religiones y culturas. Y también recalca que la exposición continua de la población a los medios de comunicación de masas ha supuesto un verdadero desafío para el ámbito educativo, incrementándose esto aún más en la era electrónica y digital. Por esto, es necesario que actualmente las personas cuenten con una serie de destrezas y un pensamiento crítico. Y además es necesario que las personas sean capaces de diferenciar entre hechos y opiniones. Y todo esto que acabo de decir, las destrezas, la diferenciación, todo ello es susceptible de ser enseñado. Pero a las enseñanzas sobre los medios de comunicación no se les otorga el reconocimiento necesario, a pesar de formar parte o a pesar de ser una faceta más de la educación. Y es por ello por lo que hasta el momento se han diseñado pocos programas de instrucción en el ámbito o en el marco de la educación básica actual. Yo, gracias a la elaboración del estado de la cuestión de mi tesis doctoral, en la que ahora me encuentro, he podido ver qué términos son propios de cada época. Y yo, moviéndome entre principios de los 80 y la actualidad. Y he podido ver cómo el término media literacy fue puesto en práctica y fue objeto de debate a principios de los años 2000, lo que me hace pensar que la referencia que acabo de comentar quizás no es de plena actualidad. Y bueno, ya para acabar con esta revisión de la página web de la UNESCO en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible se refiere, eché un vistazo también a un apartado publicado dentro de los ODS llamado Club de Lectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que trata de promover el acercamiento de dichos objetivos a estudiantes y alumnos. Pues bien, aquí en este apartado se recomiendan una serie de lecturas infantiles donde yo creo que podemos ver la imagen es el principal medio para transmitir información. Con lo cual, de nuevo, vemos cómo hay entonces, lo lógico, ¿no?, es que los lectores de estos libros sean capaces de interpretar las imágenes que se les presentan. Y de nuevo, entonces, podemos ver cómo otra vez aparece de forma subyacente la importancia de educar desde los primeros niveles de instrucción a estudiantes y alumnos con las competencias de alfabetización visual. Bien, pues dejando esta revisión a un lado, desde la segunda mitad del siglo XX, como ya sabemos, la imagen ha irrumpido en nuestras vidas, inundando numerosas áreas. Con las transformaciones tecnológicas que han sufrido los mass media, la irrupción de Internet y con la proliferación de las redes sociales gracias a los numerosos usuarios que las frecuentamos, la imagen ha encontrado el medio perfecto para posicionarse como principal ente emisor de información. Y una de las consecuencias lógicas de esto es la necesidad de que los individuos seamos capaces, por lo tanto, de leer y crear imágenes. Y para ello, como ya vengo anticipando, la competencia de alfabetización visual es necesaria, ya que un ser alfabetizado visualmente reúne una serie de competencias de carácter visual que le permiten leer, analizar, comprender y crear imágenes. Y además, una persona alfabetizada visualmente y en general con un nivel de educación competente tendrá seguramente más oportunidades sociales, económicas y de desarrollo. Y además, la educación brindará a las personas, yo creo, la oportunidad de alcanzar más fácilmente los objetivos de desarrollo sostenible.
Pues bien, es lógico que desde el ámbito de las artes nos preguntemos cómo la imagen puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, ya que estos abarcan numerosas áreas y muy dispares entre ellas. Pues yo creo que la respuesta es medianamente sencilla si volvemos a incidir en esto que llevo reiterando durante toda la exposición, y es que hoy en día la información nos llega mayoritariamente a través de imágenes. Y para evidenciar esto podemos poner ejemplos tan sencillos como el de, por ejemplo, el reciclaje, que todas y todos sabemos que a la hora de deshacernos de nuestros desechos tenemos que hacerlo en un lugar concreto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un contenedor verde, todos y todas sabemos que lleva implícito el mensaje de vidrio. O cuando vemos un contenedor amarillo, sabemos que lleva implícito el mensaje de plástico. Por poner otro ejemplo también muy sencillo, podríamos también hablar del colectivo LGTBI, que a través de sus múltiples banderas con numerosos colores pretenden reflejar las diversidades sexuales o las expresiones de género diferentes. Pero además, no solo a través de los diferentes colores, sino a través de la multiplicidad de colores en cada una de las banderas, pretenden reflejar la diversidad que caracteriza al colectivo. Pues estos ejemplos tan sencillos de información transmitida a través de colores seguramente constituyen constituyen niveles de alfabetización visual muy bajos y seguramente constituyan los primeros pasos para aprender a leer de forma visual. Pero si queremos poner ejemplos de imágenes más complejas, podríamos hablar del arte y de cómo gran número de artistas hoy en día utilizan recursos plásticos para defender causas sociales. De hecho, podríamos afirmar que para cierto tipo de arte actual, el sumir al espectador en una experiencia estética queda relegado a un segundo plano. Esto no significa que no exista esta intención, pero parece ser, en muchos casos, bajo mi punto de vista, que no es lo principal. Y esto, para mí, reitera una vez más cómo hoy en día con la imagen lo que se pretende es transmitir un mensaje. Por ejemplo, artistas como Daniela Ortiz o William Kentridge trabajan de formas muy diferentes las desigualdades sociales y la discriminación racial. Concretamente, Kentridge trabaja a través de sus dibujos y a través del medio audiovisual las desigualdades sociales y las injusticias a las que la población sudafricana se vio expuesta a causa del apartheid y de cómo esto sigue siendo palpable en el presente. Y además, este artista no solo pretende reflejar esto que acabo de decir con la representación figurativa de escenas, sino también enseñándonos el propio proceso creativo. Esto es, en sus cortos, que seguramente conocéis, él nos deja ver el proceso de creación y vemos cómo continuamente hay partes que borra, personajes que se repiten continuamente o fantasmas de dibujos anteriores que, a pesar de haber sido borrados, podemos continuar viendo. Y por supuesto, de esto el artista es perfectamente consciente y lo hace no solo para contar lo sucedido, sino para hacerlo desde una posición crítica. Otro ejemplo también muy evidente de un artista que utiliza su obra para tratar una causa social es Kent Mockman, que es un pintor perteneciente a una tribu originaria de Canadá y que explora con su pintura por ejemplo, la colonización, la sexualidad y las complejidades de las experiencias indígenas con una perspectiva histórica, pero también con una perspectiva contemporánea. Y bien, así como la lista de artistas actuales que hacen esto podría ser eterna,
también es muy extensa la lista de artistas ya más consagrados. Por ejemplo, pintoras como Artemisa Gentileschi, como Amrita Shergill, como Frida Kahlo, como Louise Bourgeois, todas ellas sacan a relucir con su obra, con su pintura, la mayoría de ellas, las desigualdades de género, hablan sobre el papel de la mujer en diferentes momentos históricos y denuncian a través de la imagen las desigualdades a las que se han visto expuestas. Y bien, ya para acabar con este listado de ejemplos, me gustaría hablar de otro caso de imágenes complejas, que son aquellas que recibimos a través de Internet y yo creo que mayoritariamente a través de las redes sociales. A diferencia de lo que podamos creer, parte o gran parte del contenido visual que recibimos no es elegido por nosotros y nosotras y por supuesto no es nada casual. Yo creo que, bueno, las personas estamos constantemente expuestas a un tipo de imágenes capciosas que debemos ser capaces de interpretar y sobre todo debemos ser capaces de identificar. Por poner un ejemplo, podríamos hablar de los anuncios que recibimos a través de las redes sociales y cómo estos son especialmente escogidos para nosotros y nosotras. Por ejemplo, si tú en una red social como Instagram sigues a muchas cuentas de cocina, seguramente recibirás todo el tiempo anuncios de utensilios de cocina, cursos de cocina, no sé, comida a domicilio, etcétera, etcétera. Anuncios personalizados. Y quizás ante este tipo de imágenes capciosas es donde tiene su mayor labor la educación, que debe ser capaz de educar a individuos que sean capaces de identificarlas y de juzgarlas. Pues bien, todo este listado de ejemplos no ha sido en vano, no han sido casuales, sino lo hago con la intención de hacer ver cómo se pueden abarcar con imágenes distintos ámbitos o distintos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, hemos visto el caso del reciclaje, que nos hace referencia al objetivo número 12. Hemos visto el caso de igualdad de género, que hace referencia al objetivo número 5. Hemos visto un caso en el que las imágenes tratan de reflejar desigualdades sociales, que hace referencia al objetivo número 10. Y también hemos visto un caso de consumo responsable de las tecnologías, que hace referencia al objetivo número 9 y al objetivo número 4. Pues por todo esto que acabo de comentar, yo creo que es inevitable pensar en la alfabetización visual como un objetivo a lograr y como un objetivo que forme parte de los ODS. No solo porque es que sea una competencia que tenga cabida de forma específica en nuestro ámbito, sino también porque podemos ver cómo es una competencia o un compendio de competencias necesarias para desenvolverse en el mundo en el que nos movemos. Y además, también creo que hemos podido ver cómo alfabetizar visualmente al estudiantado puede ser una forma de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Viene la pregunta del millón, que es cómo poner en práctica desde el nivel educativo universitario los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es una cuestión que se lleva pues ya debatiendo muchos años entre miembros del propio gremio, y en lo que sí que he podido ver que están todos o la mayoría de ellos de acuerdo es en que estos debemos entenderlos de forma global y no cada uno de ellos de forma individual. Si volvemos sobre el objetivo número 4 de una educación de calidad, del que hablaba al principio, y hacemos una lectura de la muy breve descripción que se da de este punto en la página web de la UNESCO, podremos ver cómo básicamente se resume en alfabetizar numéricamente y textualmente a las personas, lo que yo creo que es del todo insuficiente. Es curioso que esta importancia que parece tan lógica de la alfabetización visual en una sociedad como la nuestra
no aparece registrado dentro de este objetivo y, como hemos podido ver por la revisión que acabo de comentar, muy escasamente aparece reflejado en otro lugar. Por lo tanto, mi propuesta es que así sea, que la alfabetización visual forme parte de estos puntos que contribuyen a una educación de calidad. Y ya para finalizar, decir que, en mi opinión, a través de la propuesta de métodos específicos para cada uno de los ámbitos del conocimiento, la sociedad los estudiantes y en definitiva la sociedad logrará adaptarse mejor a las necesidades que la sociedad hoy en día nos requiere. Y además creo que es importante que estos métodos se instauren desde disciplinas tan dispares como pueden ser la de las ciencias y las de las humanidades, ya que en cada ámbito concreto se trabaja con un tipo de imagen muy diferente y, como todas y todos sabemos, pues no es lo mismo aprender a leer un gráfico que aprender a leer una obra de arte o que aprender a leer el anuncio de un producto. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Agradecer a Eva y a José Luis por organizar esto y por invitarme a participar.